Con el gusto de saludar a un ser humano extraordinario, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, un leonés con gran trayectoria personal y profesional. Le agradezco mucho este espacio, doctor, que como conocedor de la materia nos brinda información respecto a la pandemia denominada COVID-19, así poder generar conciencia en la ciudadanía. Como experto y en base a su experiencia como secretario federal de salud, que enfrentó de manera exitosa el virus de la influenza en aquel momento, ¿usted qué ajustes haría a la actual estrategia que estamos siguiendo frente al COVID o qué recomendaciones nos daría tanto como a gobierno como a la sociedad? Bueno, mira, la más importante, que es la que siempre hemos estado insistiendo, es en la realización de un mayor número de pruebas. Porque esta estrategia centinela, la verdad es que nosotros cuando vivimos la pandemia de la influenza en 2009, yo no acepté que cuantificáramos los casos en base a esta estrategia, que como saben nada más es tomar un muestreo y después, de acuerdo al resultado, extrapolarlo para poder calcular el número real. Sin embargo, bueno, ahí hubo desaciertos porque incluso esto que estaban aplicando la estrategia centinela no lo mencionaron al principio. Después tuvieron que confesarlo, entre comillas, cuando un periodista inglés le hizo la pregunta al subsecretario sobre los números negros y entonces ya sacó que estaban haciendo la estrategia centinela. De hecho, él había mencionado 8.2 por el número de casos confirmados. Ahora se dice pues que no son 8.2, que ya son menos y después finalmente dicen que ya no están usando la estrategia centinela y que ahora todo se va a basar en los pacientes hospitalizados y en los fallecidos. Entonces, es bien importante saber los casos que están apareciendo y confirmarlos. Nosotros cuando nos enfrentamos a la influenza H1N1 aplicamos 500,000 de pruebas en los primeros meses para poder tener la certeza de cuántos casos eran. Y son pruebas por PCR, no por pruebas rápidas, porque esas tienen errores. Así fuimos llevando la cuenta y distinguiendo, porque en el caso de la influenza estaba circulando también no nada más el H1N1 nuevo, sino el estacional, que era el anterior, el H3N2 y el B. Entonces eso nos permitió tener un seguimiento muy puntual y hablar realmente con certeza de los casos confirmados. No teníamos casos sospechosos. El que era sospechoso se le aplicaba la prueba y si era positivo y si era negativo era descartado. Entonces, eso es algo que hemos insistido y ahora en este gobierno no lo han aceptado. Antes, al contrario, últimamente que estamos en la fase más álgida, están aplicando menos pruebas. Ojalá y cambie la estrategia porque para el regreso va a ser muy importante el poder estar aplicando estas pruebas y particularmente en las áreas de trabajo en donde se aglomeran gran cantidad de personas y para la certeza y la seguridad de los trabajadores, de todos, tanto del que pudiera estar contagiado pero es asintomático, como aquel que quiere la seguridad de que no va a ir a un lugar donde lo van a contagiar. Para esto y para muchas otras cosas va a ser importante el incrementar el número de pruebas. Eso no se ha hecho, ellos lo han hecho como han decidido. Por otro lado, el uso de cubreboca, que ha sido tan controversial, que se insiste por el gobierno federal que no sirve, bueno, pues la verdad es que en todo el mundo sí sirve, menos aquí, porque en todo el mundo se reconoce su utilidad. Recientemente incluso yo soy miembro de las academias de cirugía y de medicina en Francia y uno de los dictámenes que establecieron fue el uso del cubreboca en todas las personas mientras pasa prácticamente el riesgo de contagio. O sea, no es nada más para ahorita, no es nada más para la etapa más aguda. Va a tener que seguir siendo utilizado durante muchos meses. No lo han aceptado, pues no sé si porque desde el principio dijeron que no servía o porque pues no quieren aceptar la realidad que en otros países pues es contundente. Por lo demás, bueno, yo insistí mucho también desde el principio la necesidad de que se hubiera una mejor preparación en cuanto a equipo, hospitales, áreas de terapia intensiva, ventiladores, etcétera. Eso lo han ido trabajando y lo han ido corrigiendo. Ojalá porque fue el mayor riesgo que yo le señalé, es que llegase un momento en que no hubiera suficientes espacios en donde se pudieran atender las personas y las personas se murieran en su casa o porque no llegan o en el coche cuando van trasladándose de un hospital a otro y no encuentran un espacio. Realmente son las tres cosas más importantes, pero quizás la más importante es la de las pruebas porque esto da mucha transparencia, mucha certeza a la ciudadanía. ¿Cómo poder calcular algún número reales de contagios en el país? Bueno, mira, hay muchas formas. Con la prueba centinela, la verdad es que cuando otros científicos han hecho su análisis, han mencionado que deberían de ser los casos comprobados multiplicados por 30 o por 50, en cuyo caso ahorita tendríamos ya casos reales, pues más de 600,000 o a lo mejor 1,000,000. Sin embargo, en la última
de las conferencias, que bueno, no fue la última, pero presentaron datos de hace 2 semanas, se menciona que la multiplicación debería ser ahora por 3.2, que serían alrededor de 104,000, etcétera. Entonces, la verdad es que ya estas cifras se vuelven, digamos, hasta cierto punto irrelevantes desde el punto de vista del conocimiento puntual de los casos que pueda haber. Mejor, como se ha mencionado, pues es ver el número de hospitalizados que se tiene y el número de personas fallecidas, ojalá y no sean muchos que se presenten. Esto es nada más por motivos de estadística, pero por motivos de estrategia, nuevamente, debemos implementar las pruebas si queremos reiniciar las actividades. Si no, va a ser un volado con el riesgo de que haya un rebrote y una recaída que puede ser todavía más fuerte y más dura y más difícil. Sobre las medidas que sí han sido empleadas por otros países que les ha dado resultados y han podido retomar la actividad económica de forma más pronta, ¿qué otras medidas han implementado, doctor? Bueno, vacunas no hay, por supuesto, y no sabemos si vamos a tener al fin del año o a lo mejor hasta el año que entra. No hay un medicamento, se ha empezado a decir, a lo mejor el Remdesivir, que en los Estados Unidos, de donde es la compañía farmacéutica, se puede tener una ventaja. La verdad es que la diferencia es el acortar 3 días de evolución de 14 a 11 y una mejora proporcional que no es tan estadísticamente significativa. Con la hidroxicloroquina que se ha mencionado, también es otro medicamento con el cual se pueden tener problemas cardíacos. Ningún medicamento hasta ahora ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, si porque las presiones internacionales, porque la cadena productiva con los Estados Unidos que tenemos, particularmente en el ramo automotriz, requiere ya que México empiece a trabajar para que les mande las partes que ellos allá usan o ensamblan. Hay que preparar una estrategia dedicada específicamente a cada área de la producción. No se puede abrir para todos, pero va a ser muy difícil porque pues la gente no está acostumbrada a que nomás ellos no lo van a aceptar. No van a entender tampoco a cierto grupo del área productiva, se lo permiten, pues todo el mundo quisiera estar ya en la calle. Entonces, esa es la parte más compleja. Si no se está haciendo una vigilancia epidemiológica continua, de manera aleatoria, con las personas que están ya quitándose el distanciamiento social o regresando a trabajar, pues no se tiene un control y de repente podemos ver que los casos van a empezar a aparecer por todos lados. Y el relajar la disciplina, que es la única cosa que está sirviendo para controlar, y bueno, no totalmente porque no todos hemos sido muy obedientes, para controlar el crecimiento de los casos, pues no va a haber otra cosa para poder contener los casos. Es el único procedimiento, insisto, que ha servido para contener que no haya un incremento más brutal. Porque si tuviéramos, como en el 2009, un medicamento efectivo, como se demostró casi de inmediato, que fue los Celtamivir, que se empezó a repartir, y esto nos permitió prácticamente en 3 semanas controlar la epidemia e incluso reanudar las actividades normales, incluyendo las escuelas, que es el sitio más riesgoso para reanudar las actividades. ¿Por qué? Porque hay muchas aglomeraciones de niños. Los niños pues no tienen en cuenta todos los riesgos que pueden tener, porque además en ellos es muy asintomática o es muy leve la infección. Entonces, para los papás cuando empiecen a trabajar, que en muchos casos trabajan los dos, mandar a los niños a la escuela, y si de repente se encuentran que uno de ellos anda tosiendo o lo ven medio malito, pues mira, mándalo así a ver qué pasa. Va a haber que poner también, al reanudar las clases, filtros en las escuelas. Aparte, pues, de apelar a la responsabilidad de los papás de no enviar un niño enfermo. Poner filtros a las entradas de las escuelas, tomarles la temperatura a los niños, recordarles lo que se está haciendo como forma de control o de evitar el contagio, que es el estornudo en etiqueta, el llevar cubrebocas, por supuesto, tendrían que ir todos los niños a la escuela con cubrebocas, el no escupir, el no tocarse la cara, el no saludar de beso ni de mano, el no compartir, que es muy frecuente que lo hagan los niños, sus alimentos, porque son muy generosos. Te doy una mordida de mi torta o un poco de mi jugo que me dieron, y bueno, pues ahí podría empezar el contagiadero, ¿verdad? Tiene que haber un control muy estricto, quizás hasta exagerado como lo están haciendo los chinos. Aparte, pues, de la vigilancia que tienen que hacer los maestros, les han puesto a los niños en China unas especies de cartones, o no son cartones, son plásticos para delimitar cada pupitre, y que están bastante altos como para que el niño, al toser aparte pues de que traigan el cubrebocas, no vayan a aventar alguna secreción al niño de al lado.
Entonces sí se tiene que ser muy cuidadosos para evitar pues que ahí vaya a ser un foco de infección, porque si bien, insisto, los niños de esas edades que van a la escuela desde los 5 hasta los 15, 20 años, ya no tan niños, no les da tan fuerte o pueden ser asintomáticos. Recordémonos que en México tenemos el modelo de familia nuclear muy arraigado. ¿Qué quiere decir eso? Que en muchas casas vive desde los abuelos, los hijos y los nietos. Y entonces estos chiquitos, voluntariamente, por supuesto, involuntariamente, sin quererlo, van a llevar o pueden llevar el contagio y entonces van a empezar a aparecer casos en los domicilios de personas que tienen más riesgo y que pueden en un momento dado necesitar terapia intensiva, ventiladores y fallecer. Entonces no es tan sencillo, por eso es que yo creo que sí hay que aplicar más pruebas y ahora ya veía que uno de los laboratorios que existe en México, aunque es transnacional, aparentemente en 2 o 3 semanas podría sacar unas pruebas rápidas con muy alta sensibilidad que permitiría 2 cosas. Una, el poder a una persona hacerle la prueba y si tiene los anticuerpos puede ir a trabajar y no va a tener problema, no se va a contagiar. Pero hay que ver si no está activo, porque entonces puede llegar a contagiar a las otras personas. Entonces, por eso las pruebas son indispensables, eso no se puede evitar. Es un gasto, pero a la larga resulta en un ahorro, porque te permite arrancar todas las actividades económicas, empezar a generar otra vez la economía de la ciudad, del estado y del país, y empezar a tener mayores recursos. De otra manera, pues no gasto, no tienes pruebas, no sabes, se complica, hay más casos otra vez y vamos para atrás. Correcto, doctor. Todos queremos regresar a la normalidad, pero con su experiencia, ¿cuál será esa nueva normalidad? Ya nos estaba platicando qué es lo que está pasando en China en cuanto a las escuelas, pero ¿cómo y para cuándo será esa nueva normalidad y en qué tiempo cree que podamos estar recuperando los labores de forma cotidiana dentro de esta nueva normalidad, como bien lo mencionó? Bueno, de manera total, todavía este año no lo vamos a poder hacer. Este año va a tener que ser paulatino, progresivo, por regiones. Por eso es que la medición de casos tiene que seguir. O sea, no se acaba ya cuando la curva baje. Tiene que seguir y tiene que seguir mientras haya casos. Nosotros esto lo empezamos el 23 de abril del 2009 y hasta el 30 de junio del 2010 estuvimos haciendo esta medición estricta. Ya entonces sí, al final, 1 de cada 10, pero de todas maneras se llevaba un control. Por lo que se refiere a este año, muchas cosas no van a volver a la normalidad. El virus va a estar circulando e incluso es muy posible que siga circulando el año que entra hasta que no nos hayamos contagiado el 70% de los habitantes de un lugar, pues el virus va a seguirse comunicando y replicando. Ya cuando el 70% nos hayamos contagiado y tengamos anticuerpos, eso va a generar lo que se llama una inmunidad de rebaño en el otro 30% que falta. Porque el virus, en lugar de llegar a contagiar de una persona a 2 personas, pues ya esa persona cuando va a contagiar a 2, pues a lo mejor no contagia a ninguno porque ya tienen anticuerpos. Y entonces al no contagiar, pues ya disminuye la transmisión hasta que el virus desaparece. Eso fue lo que nos pasó con la influenza. Tuvimos la fortuna de tener el oseltamivir, que funcionó perfectamente bien y que prácticamente en todos los casos que acudieron con el médico antes del 3er día y que no se automedicaron y tomaron la medicina, se curaron. Sí. Pero además no nada más se curaban, sino ya no eran contagiosos a partir del 5.º día. Entonces allí, ¿qué pasaba? Pues ya era un doble mecanismo por el cual tenías una defensa, el distanciamiento y que los infectados ya no contagiaban. Eso no lo vamos a tener hasta que no se contagie la mayoría de los mexicanos. Entonces, sí, creo que vamos a tener restricciones, quizás menores, muy probablemente, pero todo lo que resta del año, pues de alguna manera, y a lo mejor va a haber que seguir usando cubrebocas. Por ejemplo, también cuando fue lo de la influenza, la restitución de espectáculos donde hubiera mucha gente se hizo progresivamente con aforos más pequeños. Cuando fueron conmigo los de las compañías de teatros nacionales por julio del 2009, y les dije, bueno, pueden empezar, pero en lugar de llenen el teatro, pues podrán permitir la entrada a una tercera parte. Entonces es una restricción. Así creo que debe ser.
Correcto, doctor. ¿Cómo ha vivido este periodo nuestro amigo y ciudadano José Ángel Córdoba, prestando el servicio de salud? Y también, si pudiera cerrar con un mensaje para sus paisanos leoneses, doctor. Yo he estado en la casa tuya, que es la casa de todos, prácticamente la mayor parte del tiempo, porque en este momento estoy haciendo una revisión de un libro de gastroenterología. Tengo que hacer las correcciones, las adecuaciones y además recolectar los capítulos de otros colaboradores porque lo tengo que entregar el 15 de mayo. Y estoy también haciendo un libro que va a ser como una novela sobre la influenza H1N1 para platicar todos estos detalles que siempre son importantes que la gente lo pueda conocer y que no se dicen o no se sabe. Paso muchas horas en la computadora revisando esto y vengo al consultorio solamente cuando tengo solicitudes de consulta de pacientes que, bueno, de alguna manera tienen cierta urgencia y que es mi obligación, y con mucho gusto lo hago, de poderlos atender. Entonces, mi desplazamiento es nada más de la casa de ustedes al consultorio y mi regreso, y eventualmente cuando por alguna razón hay que ir a comprar los víveres, pero por lo demás trato de permanecer en la casa de ustedes. Bueno, el mensaje para los leoneses y guanajuatenses, les diría que tenemos un gobierno muy sólido y particularmente en la Secretaría de Salud he visto yo con mucho agrado el buen manejo que se ha tenido, no nada más ahora con el coronavirus. La Secretaría de Salud Estatal ha sido reconocida por su honestidad, su buen manejo de los recursos. Y bueno, hubo esa decisión que me parece muy acertada con el gobernador de abrir este hospital que estaba pues abandonado porque había un proyecto, porque ya se habían trasladado al área de San Carlos. Sin embargo, pues ahora ante la necesidad de tener espacios, creo que resultó muy buena idea rehabilitar ese hospital y ahí concentrar todos los casos de coronavirus, porque no hay mejor manera de controlar y además para que la gente sepa dónde tiene que ir, que no sean muchos lados, que sea un lugar ya perfectamente bien definido, que además lo equiparon bien y creo que está dando buenos resultados. Además, la curva de crecimiento de los casos, pues no ha sido muy acelerada. Es cierto que también tengo la impresión de que no se han hecho suficientes pruebas, y creo que también en eso Guanajuato podría poner un poquito la muestra ahora que ya se decida a reiniciar o a quitar el distanciamiento social y a reiniciar las actividades, a que se establezcan esas estrategias para los niños que van a ir a las escuelas, para las personas que van a ir a trabajo, a fábricas, por ejemplo, donde hay muchas aglomeraciones, incluso en los sitios de venta, en los mercados, en los tianguis, pues seguir teniendo esta, no quiero decir rigidez porque se oye como que un abuso, pero no es un abuso, sino convencer a los ciudadanos de que si nosotros nos cuidamos, nos va a ir bien a todos. Y si el gobierno nos apoya y nos da facilidades para poder recuperar nuestras actividades, pues qué mejor. Yo creo que así será y que no está por demás si se hacen como se hizo. Muchas de las acciones de distanciamiento social las iniciaron muchos estados antes que la federación, hasta que ya la federación dijo que sí, y así casi andaban a matacaballo para ir más rápido. Pues creo que hay cosas que se pueden hacer y cuando se tiene la capacidad, se tiene el recurso, pues hay que hacerlo, porque finalmente hay que cuidar primero a los ciudadanos de León. Somos leoneses y aquí vivimos. Después a los ciudadanos de Guanajuato. Y que cada estado se preocupe para así cuidar a todo nuestro México. Por supuesto, si una gente que no es de aquí viene y vive con nosotros, pues hay que cuidarlo igual que si fuera guanajuatense. Esto no quiere decir que hay una discriminación, sino a lo que me refiero es que se pueden hacer estrategias locales y estatales, aun cuando en la federación no las implementen, pero que sí creo que pueden ser de beneficio para todos los leoneses y guanajuatenses. Pues muchísimas gracias por su tiempo, doctor José Ángel Córdoba. Felicitarlo por su libro y por la novela, porque ciertamente quien no conoce su pasado está obligado a repetirlo. Y por eso es importante acudir a expertos como usted, que de forma exitosa hicieron frente en su momento a un gran problema de salud en el país, como fue el caso de la influenza, y que afortunadamente
pudimos pasarle también, por eso el día de hoy estamos aquí. Y muchas gracias por la claridad y la precisión, sobre todo de su conocimiento para compartir las experiencias como el cuidado, el uso del cubrebocas y finalmente ya lo que nos debe de ocupar como gobierno, como autoridades, tener que ir generando una ruta de trabajo, de estrategias para el regreso progresivo en su momento de las actividades laborales, comerciales, escolares. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo y me dio mucho gusto volverle a saludar, señor. Igualmente, y saludos a tu familia, por favor. Cómo no, gracias. Igualmente, saludos en casa. Un abrazo, doctor, y gracias por la oportunidad nuevamente. Abrazo.